¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a lo que representaría la edición última de este año de Va en Serio. Estamos concluyendo este ciclo natural, este calendario. Me da mucho gusto que esté usted con nosotros en este programa que es especial. Vamos a hablar, vamos a tratar, vamos a debatir, a polemizar, a analizar, a sintetizar lo que ha ocurrido en el panorama doméstico. Un resumen nacional, no diré desordenado, pero sí salpicado de muchos eventos que nos han llamado la atención, que nos han sacudido en este año que está por concluir. Mis parabienes y mis mejores deseos a nombre de todo el equipo. Ojalá el próximo año nos vaya bien, nos vaya mejor que que ha sido sacudido en mucho por la pandemia, por los escándalos, por la corrupción, por el vandalismo, los crímenes de bandas organizadas, en fin, muchas cosas que nos han dolido. Va a estar con nosotros Carlos Salomón Cámara, Carla con K, Carla Insunza y José Monroy Sorribas. Así pues, esto va en serio. Empezamos. Bien, pues muy buenas noches, bienvenidos. Estamos a la víspera de cerrar el año, estamos a día 30. Felicidades a todos. Ojalá y tengamos un año por venir fructífero. Pero es tiempo de hacer un análisis, es tiempo de hacer un resumen, un recordatorio y un pronóstico de lo que fue este año y de lo que nos espera para el próximo. Para ello me da mucho gusto y he convocado para esta reunión al licenciado Carlos Salomón Cámara, pieza fundamental de Va en Serio con su cuarto de guerra. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Carlas. Muy bien, aquí estamos. Muy bien. Al francotirador José Monroy Sorribas, columna vertebral también de este programa. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Carlos, Carla, me da mucho gusto saludarlos a todos y al público sobre todo. Y por supuesto, bueno, pues a Carla con K, Carla Insunza. ¿Cómo estás, Carla? Hola Carlos, hola Carlos, Pepe, qué gusto estar con ustedes. Vamos a iniciar este programa con un recuento de lo que ha ocurrido este año que pienso, no sé si coincides conmigo, Carlos Salomón, ha sido uno de los años más polémicos, de mayor confrontación, de mayor desempleo, de mayor violencia que se haya registrado en la historia contemporánea de nuestro país en materia política y social. ¿Cuál es tu apreciación, Carlos? Mira, para entender el 21, lo difícil del 21, no hay que olvidar lo que vivimos en el 2018. ¿Cómo era México en el 2018 en sus indicadores económicos, sociales, etcétera? ¿Y cuál es el México con que estamos cerrando en el 21? Un México 21 con más violencia, o casi igual que la violencia del 18, un México con más pobres, un México con algo, Carlos, Pepe y Carla, que es más importante. Estamos viendo algo que es el impuesto a los pobres, y que no se ha salido en la agenda nacional tan fuerte, la inflación. La inflación es prácticamente una forma de empobrecer. Tú puedes meter 7% de incremento al salario mínimo, pero el México del 21 está cerrando en condiciones duras, muy diferentes a las del México del 2018, el 2019, el 2020. Puedes explicar que fue la pandemia, que la pandemia cerró empresas, que la pandemia cerró escuelas, pero las cifras duras es que estamos cerrando en condiciones muy complicadas este 2021, con más desempleo, con salarios menores, porque la gente que ha vuelto a tener empleo en el 2021, sus salarios son menores a los que tenían en el 2020, a los que tenían en el 2019. Es un México que necesita agarrar el 2022 y empezar a resarcir lo que se perdió por la pandemia y por muchas políticas públicas equivocadas, Carlos. Y digamos, mi primera fotografía de lo que es el 2021. ¿Cómo calificarías, Carlos Salomón, a este año que está por concluir? El año de la pandemia, el año de la violencia, el año de las ocurrencias, el año de la confrontación, el año de las mentiras. ¿Cómo lo calificarías? Un año, si hablamos de calificación, prácticamente para el gobierno de panzazo, para la gente terrible. ¿Por qué? Porque los jóvenes, por ejemplo, se reabrieron las escuelas, se empieza todavía a revivir esto. Estamos empezando
a caminar como si estuviéramos allá en el 17, el 18. Yo creo que es un año muy difícil para la población y un año donde el gobierno, los gobiernos, han tenido pocos recursos. ¿Por qué? Porque hemos tenido problemas de abastecimiento de la gasolina, han habido una serie de problemas de abastecimiento, y yo creo que en un país donde estás importando la mitad de la gasolina que consumes y hay una crisis energética, es un año muy difícil para la población, pero evaluando al gobierno, que es diferente, o a los gobiernos, es un año muy difícil. Morena pudo haber ganado todas las elecciones del 18 y pudo haber ganado todas las del 21 de estas gubernaturas, pero la gente está viviendo serios problemas económicos, serios problemas de seguridad, y sobre todo hay un desabasto de medicina, ya no digamos de las medicinas especializadas, sino hablando desde la aspirina. Hay prácticamente una ausencia de mantenimiento en muchas partes de los hospitales, y yo creo que ha sido un año muy difícil para la población, y donde el gobierno ha tenido la austeridad, pero ha cometido muchos errores, sobre todo en el abasto de medicinas, y yo creo que ha sido un año muy complicado, muy complejo, por llamarlo de una manera elegante, Carlos. Pepe Morroy, un año de muchos escándalos, un año de mucha corrupción, un año de muchas críticas. ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo desde luego comparto con Carlos la opinión, en el sentido de que me parece que para poder entender el 21 habría que echar un poco la memoria hacia atrás, porque el 21 no es más que la consecuencia en el ámbito nacional de un cambio de procedimientos, de formas, de modos, de paradigmas y de paradigmas que ha venido a romper López Obrador con un proyecto que él ha llamado la Cuarta Transformación. Hemos visto básicamente una nueva manera de hacer política, en donde es tan fácil quitar a un funcionario, como lo vimos a lo largo del año, que lo mismo podía ser su amigo tabasqueño, ahora secretario de Gobernación, que a la secretaria mandarla al Senado a regresar a su función primigenia, después de haber dejado la Corte, o la renuncia del director de la UIF por el tema de su boda y la llegada de Pablo Gómez. Es decir, perdón, es Pepe también el asunto de función pública, la renuncia fulminante de Irmeré, por ejemplo. Sí, por supuesto. A esto quiero llegar. Es decir, uno de los modos que puede caracterizar este año, repitiendo lo que dice Carlos Salomón, es voltear a ver el 18. A partir del 18, con la legitimidad de 30 millones de votos, que esto nadie se lo cuestiona a López Obrador. A ver, a López Obrador, no a Morena. Hay que distinguirlo. López Obrador sigue siendo bien calificado razonablemente, o va en los rankings, digamos, de los presidentes anteriores, a la altura de la mitad del mandato, pero su partido no. Pero este año vimos elecciones donde se movió el mapa político por razones lógicas, porque pues el gobierno aprovechó todo lo que sabe, todo lo que aprendió, y el ADN que traen en las venas, la inmensa mayoría, que es un ADN priista, se saben todas las vainas. Pero esto fue un año de renuncias, Carlos. Fue un año de renovación del Congreso. Nada menor el tema, porque Morena, partido en el poder, aspiraba pues, a la mayoría completa, total, absoluta, para poder hacer cambios constitucionales que ahora están costándoles trabajo. Ya ves que el tema de la reforma eléctrica pues se tuvo que patinar en aras de que la aritmética parlamentaria no le salía. Pero yo no podría explicar el 2020 sin el fenómeno del COVID. El COVID vino a cruzar de manera transversal la agenda nacional en todos los sentidos. Y esto que señala Carlos es muy cierto. Si particularmente algo salió a flote y dejó ver sus debilidades, sus flaquezas, los claroscuros verdaderamente patéticos, es el sector salud, el número de muertos, el número de vacunas, este manejo de la vacuna, Carlos, en donde de repente la vacuna ya tenía una connotación política, hicieron así, somos de los 5 países que peor manejaron la crisis. Y si a esto le queremos aumentar, bueno, había el ornato de la conmemoración de los 200 años, una celebración, por cierto, llena también de mis asegúnes históricos. Claro, pues el presidente tiene sus datos y él manda en Palacio, pero yo tengo mi otra información. Sin embargo, fue año de conmemoraciones. Pero, a ver,
es el año en el que el presidente destapa y adelanta la carrera presidencial y pone nombre a sus posibles sucesores. Y luego ya ahí los va placeando a ver qué tal. Y entonces también la administración trae un ojo al gato y otro al garabato. Pero esto, para finalizar, rebota en que en todo, Carlos, rebota en la vida de los partidos políticos. Ve el relajo que trae el PRI, el PAN, el PRD. Ve el numerito que hay ahora con Morena y sus tribus todavía. ¿Y en qué pega? En el ciudadano común y corriente, en ti, en mí, en nuestras familias, en las Sí. que nos rifamos todos los días para mantener y traer el sustento a la casa. En la pobreza, en la desigualdad, en el analfabetismo, en el desempleo, en la insalubridad. Y de remate, con esto concluiría, el presidente se dio el lujo de ir a foros internacionales a hablar de su visión. Y ahí le corrigieron la plana cuando le dijeron, pues, está bien, nomás que este discurso es de otra ventanilla. Aquí nos interesa el terrorismo, la seguridad internacional, etcétera, etcétera. No el tema de construir cómo le quita usted el dinero a los ricos legítimamente o a las empresas poderosas para repartirlo como usted aparentemente lo está haciendo en su país. Esta sería mi primera, como dice Carlos, mi primer flachazo. Un año de convulsiones, afiebrado, crítico, rijoso, en donde llegamos lamentablemente sin un ambiente de certidumbre jurídica y de paz social. Ahí dejaría mi primer comentario, Carlos. Carla, con K, un año también de persecuciones, de destrucción de organismos autónomos, de ataque a la Universidad Nacional Autónoma de México y, por cierto, un año de tragedias. No hay que olvidar el colapso en la línea 12 del metro, el incendio en el mercado de Sonora, las explosiones en las plataformas petroleras. ¿Qué piensas, Carla? Bueno, comparto todo lo que ha dicho Pepe y lo que ha dicho Carlos. Sin duda, inflación, delincuencia, de decepciones, ¿no? Teníamos el caso Lozoya, por ejemplo, que fue de lo más mencionado, donde inclusive podríamos haber pensado que ese caso hubiera podido dar peces del calibre de un expresidente, ¿no? Y resulta que al final no era como se esperaba y que por un error de esta persona, pues el caso se empieza a hacer más y más, a desvanecer, digamos, ¿no? Y al final la corrupción y el meter a la cárcel a los que en otros gobiernos nos han fallado, no pasó nada. Feminicidios, no hay que olvidar, seguimos con cifras altísimas, cada vez es un tema más y más preocupante. Y bueno, apuntando también a lo que decía Pepe de la sesión de la ONU, pues a final de cuentas, aunque eso, las ideas que él da, pues es la perspectiva que está mandando al mundo, ¿no? Es como quedamos parados y el efecto que tiene a que la gente no tiene confianza para invertir en México, no quiere venir a estar aquí, ¿no? O sea, es la imagen que hemos puesto al mundo con las ideas y los proyectos que el presidente quiere reflejar. A nivel de la universidad, pues creo que es preocupante porque era una de las insignias que tenemos, ¿no? La Universidad Autónoma de México, sin duda, pues ha dado los premios Nobel, ha sido la cuna que tenemos en investigación en muchas cosas y duele, ¿no? Yo creo que duele que la esté lastimando y la esté denigrando de esa manera. Yo creo que a final de cuentas estamos en el mismo punto como iniciamos el año, ¿no? O sea, no ha habido un avance, sino solamente retrocesos. Y yo creo que la gente está muy decepcionada. Yo quiero creer que se está empezando a caer ese, como decía Carlos, ¿no? En el 2018 había mucha esperanza, era un ídolo el que se estaba viendo y yo creo que está cayendo, pero el problema es que él no se está dando cuenta de a dónde está llegando, ¿no? Y está afectando a México drásticamente. Lo pudimos ver en el Buen Fin cayó muchísimo, inclusive hasta en tiempo. El Buen Fin el año pasado lo habían hecho de 15 días, este año fue inclusive más corto, no se vendió lo que se esperaba, y eso es la cartera, eso está diciendo que la cartera de los mexicanos no está como debería de estar. Vamos a hacer una pausa. Esto va en serio. Continuamos.